Mi suegra me odió desde el primer día, inventó mentiras sobre mí y casi destruye mi matrimonio, hasta que cometió un error que la hundió frente a toda la familia. Dicen que la primera impresión es la que cuenta, y yo todavía recuerdo la mía como si hubiera ocurrido ayer. Mi entonces novio, hoy mi esposo, me había hablado maravillas de su madre. Me decía que era una mujer fuerte, que siempre había sacado adelante a la familia, que era respetada por todos. Yo estaba nerviosa pero también emocionada por conocerla, porque quería caerle bien y que me viera con buenos ojos. El día que fui a su casa por primera vez, pasé horas arreglándome. Pensé en cada detalle, el vestido, los zapatos, incluso en llevar un pequeño regalo para ella, como señal de respeto. Caminé hacia esa casa con el corazón acelerado, porque quería demostrar que sus críticas, si llegaban a existir, no tendrían razón de ser. Cuando mi novio abrió la puerta y me hizo pasar, ahí estaba ella, sentada en la sala como una reina en su trono. Apenas levantó la mirada, me recorrió de pies a cabeza con una expresión imposible de descifrar. Ni sonrisa, ni abrazo, ni un bienvenida. Solo un escaneo frío que me hizo sentir como si ya hubiera fallado en un examen que nunca supe que estaba rindiendo. Después de unos segundos eternos, me dijo su primera frase. Así que tú eres la famosa novia, bueno, al menos se nota que cocinas bien, porque no estás tan flaquita como las otras. Todos rieron nerviosamente, menos yo. Me quedé helada. No sabía si contestar, si sonreír, si fingir que no había escuchado. Fue incómodo, demasiado. Pensé, seguro es su forma de bromear, tal vez con el tiempo nos entendamos. Pero mi intuición me decía otra cosa. Esa mirada no era de curiosidad, era de juicio. Era como si desde el primer instante hubiera decidido que yo no era suficiente para su hijo. El resto de la tarde no fue mejor. Cada palabra que decía, cada gesto, estaba lleno de indirectas. Si le servía café a alguien, a mí me lo daba en una taza más pequeña para que no se me notara tanto lo golosa. Si alguien hablaba de estudios o trabajo, lanzaba un comentario como: «Ah, pero tú no estudiaste eso, ¿cierto?». Bueno, igual todos necesitamos gente que haga los oficios más sencillos. Yo trataba de sonreír, de ser educada, de no darle importancia. Pero por dentro me estaba rompiendo. Era como estar en un escenario donde yo era la invitada, pero al mismo tiempo la extraña, la que no pertenecía. Cuando llegó la hora de irnos, pensé que lo peor había pasado. Me despedí de ella con una sonrisa forzada, y ella me respondió con un beso al aire, sin siquiera levantarse del sillón. Fue como una declaración silenciosa: no eres bienvenida aquí. Al salir de la casa, mi novio notó mi incomodidad. Le dije que todo estaba bien, aunque por dentro quería llorar. No quise armar una escena, porque tenía miedo de parecer exagerada. Pero en mi corazón supe algo: esa mujer iba a ser un obstáculo en mi vida. Lo que no imaginaba era que ese primer encuentro era solo el comienzo de una guerra silenciosa que duraría años. Después de aquella primera reunión en casa de mi suegra, pensé que quizá había sido solo un mal día. Me repetía a mí misma que debía darle una oportunidad, que con el tiempo aprendería a conocerme y tal vez cambiaría de opinión sobre mí. Pero no. Muy pronto me di cuenta de que lo suyo no era un mal día, era una declaración de guerra. Una guerra que ella libraba en silencio, con sonrisas falsas y cuchillos escondidos en cada palabra. Al principio eran comentarios disfrazados de chistes. «Ay, mijito, ¿y ella sí sabe cocinar lo que a ti te gusta? Porque las nuevas generaciones ya ni eso saben hacer. Tú siempre has tenido buen gusto, pero bueno, supongo que todos cometemos errores». Cada frase era como una espina que se me clavaba en el pecho. Yo intentaba ignorar, sonreír y guardar silencio. Pero lo que empezó como bromas pronto se transformó en algo más venenoso: mentiras descaradas. Me enteraba por primos, tíos o incluso amigos de la familia, que mi suegra andaba diciendo cosas terribles sobre mí. Que yo era interesada, que solo estaba con su hijo por dinero, que no lo amaba de verdad. Incluso llegó a inventar que yo hablaba mal de ellos a sus espaldas, y que estaba tratando de alejarlo de su familia. Recuerdo un día en particular, en una comida familiar. Yo estaba conversando tranquilamente con una de las primas de mi esposo, cuando mi suegra, delante de todos, dijo con esa voz cargada de veneno: «Yo solo espero que no sea cierto lo que me contaron, que tú andas coqueteando con los primos de la familia».
Porque eso sí sería una vergüenza, mijito. El silencio en la mesa fue brutal. Todos me miraron como si tuvieran dudas. Yo estaba tan sorprendida que no pude ni responder. ¿Cómo podía inventar algo tan bajo? Ese día, al regresar a casa, discutí con mi esposo. Le reclamé que no me defendiera en el momento. Él me decía: amor, ya sabes cómo es mi mamá, no la tomes tan en serio. Ella exagera, pero no lo dice con mala intención. ¿No lo dice con mala intención? ¿Cómo podía minimizar algo tan grave? Esa fue la primera grieta en nuestra relación. Sentí que estaba sola, que aunque él me amaba, no se atrevía a ponerle límites a la persona que más daño me estaba haciendo. Con el paso de los meses, la situación empeoró. La suegra empezó a sembrar dudas en la cabeza de mi esposo. Le decía que yo no era la mujer adecuada, que seguramente lo iba a dejar, que no me veía realmente comprometida con él. Y aunque él me aseguraba que no le creía, yo notaba la semilla de la desconfianza crecer poco a poco. Las discusiones en casa se volvieron frecuentes. Él me pedía paciencia, que tratara de llevarme mejor con su madre, que no reaccionara a sus provocaciones. Pero ¿cómo hacerlo cuando cada visita era una tortura? Cuando cada reunión familiar se sentía como una emboscada. Yo llegaba a casa con el corazón pesado, llorando en silencio, preguntándome si valía la pena seguir luchando. Hubo noches en las que pensé en hacer mis maletas y terminar con todo, porque no quería vivir con esa sombra encima. Pero no lo hice. Porque lo amaba. Y porque una parte de mí se negaba a darle el gusto a esa mujer de verme derrotada. La guerra silenciosa de mi suegra seguía avanzando. Ella no necesitaba gritar ni armar escándalos, con sus mentiras, sus insinuaciones y su manipulación estaba logrando lo que quería, destruirme poco a poco por dentro. Yo aún no lo sabía, pero esa mujer iba a llevar su juego demasiado lejos. Y aunque en ese momento yo me sentía débil, estaba a punto de descubrir que incluso la mentira más bien elaborada se derrumba cuando la verdad encuentra la forma de salir a la luz. Llegó el día que yo siempre había soñado desde niña, mi boda. Después de tantos obstáculos, de tantas lágrimas y discusiones, por fin había llegado el momento de sellar mi amor con mi esposo. Yo estaba nerviosa, emocionada y, al mismo tiempo, aterrada. Porque en el fondo sabía que ese día no iba a estar libre de veneno. Y no me equivocaba. Desde el inicio, la organización de la boda fue un campo de batalla con mi suegra. Quiso opinar en absolutamente todo: las flores, la comida, la música, el vestido, incluso la lista de invitados. Todo lo quería controlar, como si el evento fuera suyo. Recuerdo que cuando le mostré mi vestido de novia, en vez de emocionarse como cualquier madre lo haría, me dijo con una sonrisa torcida: bueno, está simple. Pero supongo que eso va contigo. Yo pensaba que usarías algo más elegante para casarte con mi hijo. Cada vez que intentaba poner un límite, mi esposo me pedía paciencia. Es mi mamá, es su forma de ser, repetía. Así que respiré hondo y traté de ignorar, aunque dentro de mí crecía un presentimiento: el día de la boda, ella haría algo para robarse el protagonismo. Y lo hizo. El gran día llegó, y todo parecía perfecto: la decoración estaba hermosa, los invitados felices. La música sonaba suave mientras yo esperaba en la iglesia con el corazón a mil. Cuando mi esposo y yo entramos juntos al salón de recepción, la gente aplaudió con alegría. Y entonces, todos voltearon la mirada hacia la puerta, y ahí estaba ella. Mi suegra. Vestida de blanco. Con un vestido largo, entallado, lleno de encaje, con cola incluida. Fue como una bofetada. Como si hubiera querido gritar a todos los presentes: la verdadera protagonista soy yo. Las miradas se cruzaron, los murmullos comenzaron. Nadie podía creerlo. Yo trataba de mantener la compostura, pero por dentro quería desaparecer. ¿Cómo podía tener tan poco respeto? ¿Cómo podía hacerme eso, en mi propio día? Lo peor vino después, cuando se acercó a felicitarme. Me abrazó suavemente, inclinándose hacia mi oído, y me susurró: disfruta este momento, porque los matrimonios no duran para siempre. Sentí un nudo en la garganta. Me daban ganas de gritarle, de sacarla del lugar, pero no quería arruinar mi propia boda cayendo en su juego.
La gota que colmó el vaso ocurrió durante el brindis. Mi suegra pidió la palabra. Todos esperaban unas palabras emotivas para los novios. Pero no. Su discurso fue un ataque disfrazado. Yo solo espero que este matrimonio sea fuerte. Porque, como todos saben, no todas las parejas aguantan las pruebas de la vida. Y espero que mi hijo nunca olvide que su verdadera familia siempre estará aquí, pase lo que pase. Hubo risas incómodas, otros simplemente aplaudieron por educación. Yo sentía que el corazón se me rompía. Y fue ahí cuando pasó algo que marcó un antes y un después en nuestra relación. Por primera vez, mi esposo se levantó, tomó el micrófono y dijo con firmeza: «Mamá, basta. Esta es mi boda, y hoy no voy a permitir que arruines este día con tus comentarios. Si no puedes respetarnos, estás en libertad de irte». El silencio fue absoluto. Nadie podía creer que él, que siempre había sido tan tolerante con su madre, se atreviera a enfrentarla en público. Ella, con la cara roja de furia, fingió una sonrisa y respondió: «Ay, mijito, no era mi intención, solo quería decir unas palabras». Pero todos sabíamos que sí lo era. Ella quería herirme, dejar claro que, incluso en mi boda, seguía teniendo poder. El resto de la noche la pasó sentada, con cara de mártir, recibiendo la atención de quienes intentaban consolarla. Como si ella fuera la víctima. Y yo, en mi vestido de novia, tuve que fingir que todo estaba bien, que nada me afectaba, aunque por dentro me sentía humillada. Esa fue la primera gran batalla. Ese día entendí que mi suegra no me daría tregua. Que su odio no tenía límites. Pero también descubrí algo importante: mi esposo, aunque le costaba, empezaba a ponerle freno. Y eso, aunque pequeño, fue un rayo de esperanza. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Que esa mujer estaba dispuesta a llevar sus mentiras y manipulaciones hasta un punto de no retorno. Después de la boda, pensé ingenuamente que las cosas mejorarían. Creí que, al vernos casados, mi suegra aceptaría la realidad, que yo era parte de la vida de su hijo, que ya no había nada que pudiera hacer para separarnos. Pero me equivoqué. La boda solo fue el inicio de un periodo aún más oscuro. Porque a partir de entonces, comenzó lo que yo llamo sus años de humillaciones sistemáticas. Cada reunión familiar se convirtió en un escenario donde ella era la actriz principal y yo, la antagonista indeseada. No importaba si era Navidad, un cumpleaños o una simple comida, siempre encontraba la forma de lanzarme un comentario venenoso, una indirecta disfrazada de broma. Me decía cosas como: «Ay, mijito, qué flaco estás, ¿si te está alimentando bien tu esposa? Bueno, no todos saben llevar un hogar, pero con el tiempo aprenderá. Yo te habría conseguido a alguien mejor, pero bueno, cada quien se conforma con lo que puede». Y lo peor era que lo hacía frente a todos, con esa sonrisa hipócrita que la hacía parecer inocente. Si yo intentaba defenderme, enseguida decía: «Ay, pero si solo estoy bromeando, ¿por qué te lo tomas tan en serio?». La familia reía incómoda. Nadie la enfrentaba. Y yo quedaba como la sensible, la exagerada, la que no aguantaba un chiste. Pero no se quedó ahí. Pasó de los comentarios directos a los rumores malintencionados. De repente, la gente empezaba a mirarme raro, como con desconfianza. Y poco después me enteraba del por qué: mi suegra había sembrado otra mentira sobre mí. Decía que yo era floja, que no hacía nada en la casa, que vivía a costillas de su hijo. Cuando en realidad yo trabajaba y aportaba igual o incluso más que él. Decía que yo era grosera con ella, que la trataba mal, cuando la única que lanzaba dagas en cada frase era ella. Incluso llegó a insinuar que yo no quería tener hijos para latar a su hijo y que así él no pudiera dejarme. El colmo fue cuando, en una reunión, con toda la familia presente, soltó: «Yo solo espero que no sea cierto lo que dicen, que tú andas escribiéndote con un antiguo novio». El golpe fue tan bajo que casi me quiebro en ese momento. Me dieron ganas de pararme e irme, pero me contuve. No quería darle el gusto de verme derrotada frente a todos. En casa, las cosas con mi esposo se complicaron. Aunque me decía que me creía, yo notaba que las semillas de la duda germinaban en su mente. A veces me hacía preguntas incómodas, otras veces me miraba en silencio como si no estuviera seguro de qué creer. Eso me partía el alma.
Había noches en las que me iba al baño, me encerraba y lloraba en silencio para que él no me escuchara. Lloraba de impotencia, de frustración. Me preguntaba qué le había hecho yo para que me odiara tanto. ¿Por qué una madre no podía simplemente alegrarse de la felicidad de su hijo? Lo más duro era que yo sentía que nadie me respaldaba. El resto de la familia, aunque sabía perfectamente lo que ella hacía, prefería callar. Era como si todos tuvieran miedo de enfrentarla. Ella había ejercido tanto control durante tantos años, que nadie quería desafiarla. Y así, yo quedaba sola, como una intrusa a la que había que aguantar, pero nunca aceptar. Mi suegra se había convertido en una sombra en mi vida. Incluso cuando no estaba presente, sentía su influencia. Su voz envenenada resonaba en las dudas de mi esposo, en las miradas raras de algunos parientes, en mi propio miedo de no ser suficiente. Hubo momentos en que estuve a punto de rendirme. Pensaba, ¿vale la pena seguir luchando contra esto? ¿Vale la pena quedarme en un lugar donde siempre seré la enemiga? Llegué a imaginar cómo sería rehacer mi vida sola, lejos de tanto veneno. Pero entonces miraba a mi esposo y recordaba por qué estaba ahí. Porque lo amaba. Porque no quería darle a esa mujer la satisfacción de destruir lo que teníamos. Así que resistí. Me tragué las lágrimas, soporté las humillaciones, enfrenté los rumores con dignidad. No porque fuera débil, sino porque estaba esperando el momento correcto. Yo aún no lo sabía, pero el destino se encargaría de mostrarme que ninguna máscara dura para siempre. Y que hasta la persona más astuta comete errores. El error de mi suegra estaba más cerca de lo que yo imaginaba. Dicen que la mentira tiene patas cortas, y yo estaba a punto de comprobarlo. Después de años soportando humillaciones, chismes y veneno disfrazado de sonrisas, yo ya no esperaba un cambio en mi suegra. Había aprendido a sobrevivir en silencio. Pero lo que nunca imaginé fue que, en su obsesión por controlar y quedarse con todo, ella misma cavaría su propia tumba. Todo comenzó con un tema delicado, la herencia familiar. Resulta que la familia de mi esposo tenía varias propiedades heredadas de sus abuelos. Una de ellas en particular era la joya de la corona, una casa grande, ubicada en una zona muy cotizada de la ciudad. Esa casa no pertenecía a una sola persona, sino a varios miembros de la familia, entre ellos mi esposo. Desde hacía años, yo sabía que mi suegra tenía una fijación con esa casa. Siempre hablaba de ella como si fuera suya. Decía cosas como: esa casa me corresponde a mí, yo soy la que más la ha cuidado, yo soy la que debería decidir qué hacer con ella. Pero la realidad era que no estaba a su nombre. Y esa frustración parecía quemarla por dentro. Un día cualquiera, mientras estábamos en casa, mi esposo recibió una visita de su madre. Llegó con una carpeta en la mano, con la típica actitud de que todo estaba bajo control. Se sentó frente a él y le dijo: «Mijito, aquí tengo un documento para que lo firmes. Es solo un trámite sencillo para simplificar lo de la herencia. Nada complicado. Con esto nos evitamos problemas en el futuro». Mi esposo, confiado, estuvo a punto de firmar de inmediato. Pero algo dentro de mí, una corazonada, una alerta, me detuvo. Pedí ver el documento. Al principio mi suegra no quería dármelo, pero insistí con calma hasta que lo tuve en mis manos. Lo leí una vez. Lo leí dos. Y mientras lo hacía, mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo que no cuadraba. Fechas que no tenían sentido, cláusulas redactadas de forma extraña, y lo más alarmante, firmas que parecían copiadas, casi calcadas. No dije nada en ese momento. Fingí que no entendía del todo y lo guardé en mi mente. Mi suegra se marchó, confiada de que su plan iba a funcionar. Esa misma noche, cuando mi esposo se durmió, saqué el documento de la carpeta y lo analicé de nuevo con calma. Lo comparé con otros papeles legales que teníamos en casa. Y ahí estaba la confirmación: era un fraude. El documento estaba manipulado para que pareciera que todos los herederos habían cedido sus derechos a favor de ella. Pero no era cierto. Me temblaban las manos. Por un lado, sentí miedo. Miedo de hasta dónde estaba dispuesta a llegar esa mujer con tal de quedarse con lo que no le correspondía. Pero por otro lado, sentí una extraña satisfacción: al fin la tenía. Al fin había una prueba real, concreta, de quién era en realidad.
No podía precipitarme. Sabía que si la acusaba sin pruebas sólidas, ella lo negaría y me haría quedar como la loca que siempre la atacaba. Así que empecé a actuar en silencio. Primero, hice copias del documento. Lo llevé a un abogado de confianza, sin decirle nada a mi esposo todavía, y él me confirmó lo que yo ya sospechaba: falsificación. Las firmas no coincidían, las fechas eran imposibles, y el lenguaje legal estaba manipulado para engañar a alguien que no supiera del tema. Después, conseguí otros documentos auténticos de la familia para compararlos. Cada prueba era una daga directa al corazón de la farsa de mi suegra. Pasaron semanas en las que tuve que fingir normalidad. Cada vez que la veía, cada vez que escuchaba sus comentarios venenosos, me mordía la lengua. Por dentro gritaba de rabia, pero también de ansias. Porque sabía que el momento de exponerla se acercaba. Y créeme, nada se compara con esa sensación de saber que tu enemiga cree que ganó, cuando en realidad está caminando directo hacia su derrota. Cada noche pensaba en cómo hacerlo. ¿Se lo decía solo a mi esposo? ¿Lo denunciaba de inmediato? ¿O lo revelaba frente a toda la familia para que no hubiera manera de que escapara? La respuesta llegó sola. Una nueva reunión familiar se estaba organizando. Y yo entendí que esa sería la ocasión perfecta. No sería yo contra ella. Sería la verdad contra su mentira. Y frente a todos, la máscara que llevaba tantos años usando finalmente iba a caerse. La fecha de la reunión familiar llegó como si el destino la hubiera preparado especialmente para mí. Era un almuerzo en la casa de un tío de mi esposo, una de esas reuniones grandes donde no solo iban padres e hijos, sino también primos, tíos, sobrinos, prácticamente medio árbol genealógico. Desde que supe de la reunión, lo tuve claro: ese sería el escenario perfecto para revelar la verdad. No era venganza gratuita, era justicia. Años de humillaciones, mentiras y veneno merecían un final a la altura. La mañana de ese día me levanté con una mezcla de nervios y adrenalina. Había preparado todo: el documento falsificado, los originales, el informe del abogado que confirmaba la manipulación. Todo lo llevaba en una carpeta negra, que guardé en mi bolso como si fuera un arma cargada. Porque, en cierta forma, lo era. Durante el camino hacia la reunión, mi esposo me hablaba de cualquier cosa, sin saber que esa tarde iba a cambiar la historia de su familia para siempre. Yo lo miraba y me dolía un poco el corazón, porque sabía que lo que estaba a punto de pasar también iba a derrumbarlo. Pero dentro de mí se imponía un pensamiento: más vale una verdad dolorosa que una mentira eterna. Cuando llegamos, la atmósfera era como siempre: risas, abrazos, comentarios triviales. Los niños corriendo de un lado a otro, los adultos sirviéndose copas de vino y los chismes flotando en el aire. Y ahí estaba ella, mi suegra, radiante, con esa sonrisa hipócrita que siempre usaba para fingir que todo estaba bien. En cuanto me vio, me lanzó esa mirada altiva, como recordándome que ella seguía siendo la reina de la familia. Lo que no sabía es que esa corona falsa estaba a punto de desmoronarse. La comida avanzó entre conversaciones y brindis. Yo apenas probé bocado, tenía un nudo en el estómago. Esperaba el momento indicado, y llegó cuando uno de los tíos, de manera inocente, sacó el tema de la herencia. Bueno, ¿y qué se va a hacer con la casa de los abuelos? Ya deberíamos organizarnos, porque no podemos dejar eso en el aire. Ahí fue cuando mi suegra, con la seguridad de quien cree que ya tiene todo ganado, intervino. Eso ya está resuelto. Mi hijo firmó unos papeles conmigo y yo me encargo de todo. Ustedes no tienen que preocuparse por nada. La seguridad en su voz me dio escalofríos. Se atrevía a mentir descaradamente frente a todos. Fue el momento perfecto. Respiré hondo, abrí mi bolso y saqué la carpeta negra. La puse sobre la mesa, y con una calma que ni yo sabía que tenía, dije: con permiso. Creo que todos deberían ver estos documentos antes de seguir hablando. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Todos me miraron, algunos sorprendidos, otros curiosos. Mi esposo me observaba con desconcierto. Abrí la carpeta, saqué el documento falsificado y lo coloqué en medio de la mesa. Luego, lentamente, fui mostrando las pruebas, comparaciones de firmas, fechas, el informe del abogado. Este papel que mi suegra presentó como un trámite legal no es válido.
Está manipulado. Las firmas no corresponden, y el contenido fue alterado para que pareciera que toda la herencia quedaba a su nombre. Esto, señores, se llama falsificación. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros de los presentes cambiaron del asombro a la indignación. Algunos se tapaban la boca, otros miraban fijamente a mi suegra esperando una respuesta. Ella, al principio, intentó mantener la compostura. Pero yo estaba preparada. Saqué la última hoja, la carta del abogado con su sello y firma. La dejé frente a todos y añadí: aquí está la validación profesional. No son suposiciones mías, es un análisis legal. Este documento es fraudulento. El silencio fue aún más profundo. Podías escuchar caer un alfiler. Mi esposo estaba pálido, con los ojos abiertos como platos. No podía creer lo que veía. Fue uno de los tíos mayores, el que siempre había defendido a mi suegra, quien rompió el silencio. ¿Cómo pudiste hacer esto? Estamos hablando de la memoria de tus padres, de tu familia. Falsificar papeles para quedarte con todo, esto es una vergüenza. La voz de mi suegra se quebró. Por primera vez en muchos años la vi sin máscara, vulnerable, acorralada. Intentó justificarse, pero sus palabras eran incoherentes. Decía que lo hacía por proteger lo que era suyo, que nadie más cuidaba la casa como ella. Pero ya no importaba. La verdad estaba expuesta. La familia, una por una, empezó a volverse en su contra. Las miradas que antes me juzgaban ahora estaban dirigidas hacia ella. Los mismos que alguna vez me creyeron interesada o mentirosa, ahora veían quién era la verdadera manipuladora. Mi esposo, con lágrimas en los ojos, solo pudo decir: mamá, me decepcionaste. Ese fue el golpe final. Ver cómo su propio hijo, el hombre al que había manipulado durante tanto tiempo, se derrumbaba frente a ella, fue algo que ni yo había imaginado. Yo no celebré ni grité victoria. No lo necesitaba. Mi venganza no fue con insultos ni con rabia, sino con hechos. Y ahí estaba, frente a toda la familia, la verdad desnuda, implacable, aplastando años de mentiras. Esa tarde terminó con un silencio incómodo. Mi suegra se fue antes que todos, casi huyendo, sin poder sostener la mirada de nadie. Y yo me quedé en la mesa, con el corazón latiendo fuerte, pero con una paz que no sentía desde hacía años. Por fin había terminado la guerra silenciosa. Y yo había ganado. Después de la revelación, todo cambió. La reunión familiar nunca volvió a ser la misma. La que durante años había sido la figura central de la familia, la reina que todos temían y respetaban, quedó despojada de todo su poder de golpe. Al principio, ella intentó mantener la compostura. Seguía llegando a las reuniones, intentando hacer comentarios inocentes, fingiendo que nada había pasado. Pero la atmósfera había cambiado. Los mismos familiares que antes la escuchaban con admiración o miedo, ahora la miraban con desconfianza, con reproche. Sus palabras caían en oídos sordos. Ya nadie le creía. Recuerdo un almuerzo familiar, pocas semanas después del escándalo. Ella llegó como siempre, con su porte altivo, lista para imponer su presencia. Pero esta vez, los tíos mayores no solo la ignoraron, comenzaron a cuestionarla abiertamente sobre sus actos. ¿De verdad pensaste que íbamos a permitir algo así?, preguntó uno de los tíos, con voz firme. Todo esto es inaceptable, dijo otra tía. La mirada de mi suegra se tornó roja, mezcla de rabia y vergüenza. Intentó defenderse, pero las palabras le fallaban. Por primera vez, estaba sola, sin apoyos, sin cómplices. Lo que antes era una familia dominada por su influencia, ahora la veía como alguien que había traicionado la confianza de todos. Los chismes que antes giraban a mi alrededor ahora la rodeaban a ella. Se corría el rumor de que había intentado apropiarse de la propiedad familiar. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se desmoronaba con cada mirada de desaprobación. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de alivio y paz. No necesitaba humillarla públicamente más allá de los hechos, la justicia se había servido sola. Pero cada vez que la veía intentar recuperar su posición, me recordaba cómo los años de mentiras habían llegado a su fin. Incluso mi esposo cambió la dinámica familiar.
Antes era cuidadoso con ella, tratando de no irritarla. Ahora, con la verdad al descubierto, tomaba decisiones sin consultar a su madre primero, mostrando que nuestra relación ya no estaba bajo la sombra de su manipulación. Esto fortaleció nuestro matrimonio, porque finalmente él vio que yo no era una amenaza, sino una aliada que había defendido lo correcto. Con el tiempo, las reuniones familiares comenzaron a sucederse sin ella. Ya no era la invitada central, era una presencia incómoda que la familia toleraba por educación, pero sin ningún respeto. Sus intentos de manipular a otros miembros fracasaban una y otra vez. Recuerdo un momento particularmente revelador, en un cumpleaños familiar. Ella intentó tomar el control de la organización, sugiriendo cambios en la comida y la decoración. Nadie la escuchó. Ni siquiera uno de sus hijos mayores le hizo caso. Fue el golpe final, la que se creía intocable se había convertido en irrelevante. Ese día, mientras observaba la escena, me di cuenta de algo importante. La vida tenía su manera de equilibrar las cosas. La persona que había pasado años intentando destruirme, manipulando y mintiendo, ahora vivía su propia derrota en silencio. No había necesidad de venganzas adicionales, la verdad y la justicia habían hecho todo el trabajo. Mi suegra seguía apareciendo en eventos familiares, pero era diferente. Callada, incómoda, siempre intentando mantener alguna apariencia de autoridad, pero todos veían a través de ella. Los que alguna vez la temieron ahora la evitaban o simplemente la ignoraban. Y yo, finalmente, pude respirar tranquila. Por años había cargado con su veneno, con las dudas que sembraba en mi esposo y en la familia. Pero esa noche su caída fue la confirmación de que la paciencia y la verdad valen más que cualquier estrategia de odio. A partir de ese momento, la dinámica familiar cambió para siempre. Mi esposo y yo éramos una unidad fuerte, respetada y escuchada. Y la mujer que me había tratado como enemiga durante años ya no tenía más influencia. Su reinado de manipulación había terminado, y el equilibrio familiar comenzaba a restablecerse. Después de la caída de mi suegra, la vida empezó a cambiar de manera lenta pero profunda. La tensión que había marcado todos mis días con ella comenzó a disiparse, y por primera vez en años, sentí que podía respirar sin miedo ni presión. Mi esposo y yo, que habíamos pasado juntos por tantas pruebas, nos acercamos más que nunca. Ya no había dudas, ni silencios incómodos, ni desconfianzas sembradas por su madre. Nuestra relación se fortaleció, no solo por el amor que sentíamos, sino por la confianza y el respeto mutuo que emergió después de enfrentarnos juntos a la manipulación. Recuerdo la primera reunión familiar después de todo. Mi suegra estaba presente, pero su actitud era completamente diferente. Ya no hablaba con esa superioridad que había mantenido durante años. Sus intentos de control eran tímidos, casi infantiles, y todos los familiares, que antes la escuchaban temerosos, ahora la miraban con distancia. Por primera vez, ella ya no tenía el poder que tanto había valorado. Los que antes dudaban de mí o creían en sus rumores, comenzaron a acercarse. Se disculpaban por no haberme defendido, por no haber visto la verdad antes. Me sentí vindicada, no solo por mí misma, sino por el reconocimiento de quienes alguna vez fueron testigos de su manipulación. Mi suegra, mientras tanto, parecía vivir en un mundo paralelo. Intentaba recuperar algún tipo de autoridad o respeto, pero sus palabras caían en vacío. Era evidente que había perdido la influencia que había acumulado durante tantos años. Su orgullo, su imagen de reina indiscutible de la familia, se había desplomado, y no había manera de reconstruirla. Yo no sentí alegría por su caída. No disfruté humillarla ni burlarme. La satisfacción más grande vino de la paz que finalmente sentí. Por primera vez, podía participar en reuniones familiares sin temor a comentarios hirientes, sin estar siempre a la defensiva. Por primera vez, podía ser yo misma y disfrutar de mi familia elegida. Mi esposo me abrazó un día, recordando todo lo que habíamos pasado. Me dijo entre lágrimas: «Nunca entendí todo lo que soportaste. Me duele no haberlo visto antes». Yo lo abracé fuerte y le respondí: «No importa. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Ahora estamos juntos y eso es lo único que importa». Desde ese momento, nuestra vida cambió. La sombra de mi suegra, que había ensombrecido tantos momentos felices, se desvaneció. Las reuniones familiares dejaron de ser un campo de batalla y se convirtieron en encuentros normales,
donde la verdad y la justicia habían restablecido el equilibrio. Y yo, que alguna vez fui la nuera despreciada, ahora era reconocida como alguien que no solo sobrevivió a la manipulación y los años de humillaciones, sino que salió fortalecida y respetada. Aprendí muchas cosas durante esos años, que la paciencia y la calma, cuando se combinan con la verdad, son armas poderosas. Que no todos los conflictos necesitan enfrentamientos directos, a veces, la evidencia habla por sí misma. Que la verdadera fortaleza no está en vencer a otros con ira, sino en mantener la integridad mientras la verdad sale a la luz. Y lo más importante, aprendí que la familia no siempre se define por sangre, sino por respeto, amor y justicia. Aquellos que me apoyaron y me vieron sufrir se convirtieron en mi verdadera familia, y esa es la que importa. Mi suegra sigue existiendo en nuestras vidas, sí, pero ya no tiene control, ni influencia. Su reinado terminó, y yo aprendí a vivir libre de su sombra. Hoy, puedo decir con orgullo que la verdad triunfó. Que la paciencia y la integridad vencieron al veneno y la manipulación. Que incluso la persona más poderosa puede caer cuando la justicia se impone. Y así, lo que comenzó como años de dolor y humillaciones, terminó con una paz duradera, un amor fortalecido y la reivindicación de quien nunca mereció ser despreciada. Porque al final, la verdadera venganza no es destruir al otro, sino demostrar quién eres realmente y dejar que la verdad haga su trabajo. Y así termina esta historia. Una historia de mentiras, manipulaciones y años de humillaciones, pero también de paciencia, justicia y reivindicación. Si te gustó cómo terminó todo y quieres ver más historias llenas de drama, venganza y giros inesperados, no olvides dar like a este vídeo, seguirme aquí en la página y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia completa. Tu apoyo es lo que hace posible que siga compartiendo estos relatos, así que acompáñame en este viaje lleno de emociones, intriga y secretos familiares. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y a veces, la mejor victoria es simplemente demostrar quién eres realmente.